Esa es la idea, al final la idea es compartir, la idea es que aprendamos todos de todos, ¿sí? En este caso, yo te voy a platicar un poco, no sé, algunos conocen Firebase, el nombre, un poco más que el nombre, ahí, va, buenísimo. Vamos a ver un poco de lo que viene siendo como DevOps optimizado usando algunas herramientas de Firebase, ¿sí? Primero, así corto, porque me dijeron que sí saben, entonces vamos a hacerlo express. Firebase es una suite de herramientas que inicia como una base de datos en tiempo real, no SQL, ahí por años, en el 2011. Después Google la compra, 2016 Google la lanza, ya como el kit de herramientas completo. ¿Sí? Y ese kit ha seguido creciendo, cada vez le incluyen más cosas. Después tenemos el flujo de desarrollo. El flujo de desarrollo creo que todos lo vivimos en nuestros trabajos, en simplemente una idea que tengamos, hacer pruebas, diseñar, pensar, planear, etcétera. Todo este flujo no solamente se trata de llevar un producto a producción, vale la redundancia, la primera vez. También tenemos que contemplar los mantenimientos, que es la última parte. Usualmente así es el flujo de reproducción, ¿sí? Este es el flujo de desarrollo, el flujo de producción de algo. Nos plantean una idea, empezamos a pasar por N iteraciones, nos lo imaginamos de N formas y al final pues lo que necesitábamos era algo más pequeño, ¿sí? Ahora, ahora aquí viene la pregunta, ¿por qué el plus? ¿Dónde se juntan? ¿Sí? Todo flujo, su inicio, su fin, su centro, tiene que ser el usuario. Es una de las cosas que a mí me choqueó un poco cuando uno de mis maestros me lo dijo, que me dijo, mira, al final si tu programa vuela, si tu programa aplaude, etcétera, no es óptimo si a un usuario no le gusta, ¿sí? Tenemos que entender que todo lo que diseñamos va a ser usado por humanos. Esa tiene que ser la base. Por ejemplo, lo que precisamente veíamos hace unos minutos del dron, ok, muy cool y todo en tema tecnológico, volar el dron, que le da órdenes y todo, pero mejor aún cuando lo llevó más allá y dijo, se me ocurre que los usuarios lo pueden usar de esta y esta forma, ¿sí? Porque realmente le estás dando una aplicación a eso que estás hablando. Entonces, para conocer a nuestro usuario vamos a empezar con una de las herramientas de Firebase, que son las audiencias, ¿sí? Si alguno de ustedes ha trabajado, por ejemplo, Facebook Ads, por darles un ejemplo, audiencias es un poco similar. Se trata de crear perfiles de usuarios, donde yo digo, un usuario de mi aplicación que utiliza iOS en una versión 12, por ejemplo, que su teléfono tiene estas medidas, que tiene esta versión de la app, que compró la versión pagada del app o compra fichas, por ejemplo, en un juego. Esa es una audiencia. Aparte hay una audiencia de un usuario que tiene un dispositivo Android de cierta versión, cierto tamaño, etcétera. Y es importante conocer y agrupar los distintos tipos de audiencias que tenemos, ¿sí? Estas audiencias se van a ver beneficiadas de Remote Config. Firebase Remote Config es una herramienta diseñada para cambiar la aplicación sin cambiar la aplicación, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo, pues la verdad es que mi favorito para explicar esto, y es, supongamos que ustedes tienen textos en una aplicación y ustedes deciden traducirla a N idiomas. Entre esos idiomas está el alemán. Ustedes vienen y ponen un texto y se les fue un typo, se les fue una letra de más, una letra de menos y ahora esa palabra significa otra cosa que es malsonante en el idioma. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo cambian? Tendrían que agarrar la aplicación, volver, cambiarlo en el código, volver a crear la aplicación, subirla a la tienda, en el caso de Android esperar un par de horas, un día, en el caso de iOS básicamente una semana, y de ahí esperar días para que todos los usuarios actualicen y cruzar los dedos para que en esos días que tomó todo el cambio
y la actualización de parte de los usuarios, nadie lo haya leído, ¿sí? Porque si lo leyó, pues los comentarios en la Play Store o en el App Store no se van a hacer esperar, ¿sí? Entonces, Remote Config, la idea es que tuvieras tus textos como variables, vienes, los cambias, listo. Una hora después todo el mundo lo tiene, ya está publicado, se apagó el fuego, ¿sí? Es importante que sea paramétrico. Y ahora viene A/B testing. Aquí es donde vamos a mezclar los dos anteriores para hacer que nuestros usuarios tengan mejores experiencias. Anteriormente les definía dos grupos de usuarios. Vamos a ponerlos más claros. Un grupo de usuarios son los usuarios de Android y los usuarios de iOS, ¿sí? A cada grupo de usuarios le hablamos diferente, usan las cosas de forma diferente. Entonces lo mejor es que la aplicación pueda presentarse de una forma diferente. Entonces, si usamos Remote Config, por ejemplo, para los tonos de algunos botones en nuestra aplicación, por ejemplo, resulta que los usuarios en Android están acostumbrados a que un botón donde lo invitamos a hacer clic es un botón grande, relleno, etc. Los usuarios de iOS, sus botones son diferentes. Y si no estamos usando una aplicación nativa, por medio de Remote Config podemos decirle a los usuarios de iOS basados en las audiencias, muéstrale los botones con este color, ¿sí? Igual, todo esto nos puede llevar aún más allá. Utilizando A/B testing y Remote Config podemos crear variantes de una misma ventana y ver qué le gusta. No sé si a alguno le ha pasado que si trabajan con un diseñador, el diseñador quiere hacerlo de una forma y ustedes lo están pensando de otra. Funciona de las dos, se entiende de las dos, pero la discusión es cuál le va a gustar más a los usuarios. Entonces lo mejor es, aunque es un poco más de trabajo, hacer las dos, poner un parámetro, usar Remote Config y usar A/B testing. Y entonces van a saber cuál le gustó más al usuario, cuál entendió más, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de la app en sí. Ya hablamos del usuario, ya hablamos de la importancia que tiene, hablamos de cómo mejorar la experiencia para él. Ahora hablemos de la aplicación. Una aplicación se basa en líneas de código. Es técnica, al final es programación. Entonces, vamos a hablar de dos herramientas principalmente que nos van a ayudar con esto. ¿Por qué? Porque si algo no se mide, no se puede mejorar. ¿Ok? La primera de estas herramientas es Crashlytics. ¿Alguien había usado Fabric, tal vez, antes? ¿Alguien ha usado Crashlytics? Ok, una mano por allá. Crashlytics es un servicio de Firebase para recibir errores en producción. Las aplicaciones móviles tienen la curiosidad de que no importa realmente cuántas pruebas hacemos, tenemos que estar conscientes de que en algún momento algo va a fallar. ¿Por qué? Porque los dispositivos salen nuevos cada día. ¿Por qué? Porque hay actualizaciones de otras cosas. O sea, no es como, por ejemplo, un sitio web tiene la, entre comillas, ventaja, por así verlo, de que, ok, es el sitio web. No tiene muchas veces que interactuar con más cosas. En el caso de una aplicación móvil, ¿qué versión de sistema operativo tiene? ¿Tiene actualizado todo lo que necesita? ¿Sí o no? Los diferentes tamaños de pantalla, ¿ya? Entonces, es bueno poder seguir que los usuarios que ya están descargando el app en producción, si tienen un error lo sepamos antes incluso de que ellos se quejen. Después tenemos Firebase Performance Monitor. Esto se trata simplemente de hacer un seguimiento de tiempo, como si fuéramos corredores, ¿sí? Si por ejemplo tú tienes un segmento de código que lo que hace es abrir la cámara del teléfono, ok, muy bien. En tu teléfono de última generación tenés un iPhone 11 Pro Max, por ejemplo, o tenés un Galaxy Note 10,
funciona en milisegundos, excelente. Pero ¿y en un teléfono de gama media? ¿Cuánto toma? ¿Sí? Performance Monitor trae básicamente dos cosas preinstaladas o preconfiguradas cuando instalamos esto. Por un lado está la medición de red. Performance Monitor se encarga de medir el uso de nuestras APIs. Entonces el día de mañana que ustedes vengan y les digan, mira, la app del teléfono está lenta. A ver, no, el API del server está lenta, porque el problema es obtener los resultados. ¿Sí? Vamos a poder saber dónde mejorar más fácil. Lo que les decía, la traza, por ejemplo, para la cámara. Ustedes pueden crear una traza y decir, antes de que yo dé la instrucción de que abra la cámara, inicie un trace. Cuando abra la cámara, detenga un trace. Y entonces vamos a poder cuantificar los tiempos y vamos a poder decir, en Android Marshmallow se tarda tanto, en Android KitKat se tarda tanto, ¿sí? O vamos a poder decir, en iOS 11, 12, 13, aunque creo que ya sería un poco raro que alguien tenga 11 hoy por hoy, ¿sí? Pero podemos tener todas las métricas, podemos tener métricas de dispositivos, cuánta RAM tenía, etcétera, etcétera, y llegar a una conclusión de cuál es la mejor variante para lo que queremos hacer. Ahora, todo esto nos trae una pregunta, básicamente, que son las pruebas. Ok, yo puedo medir todo, pero ¿cómo lo voy a probar? Para que veamos la importancia de las pruebas, ¿cuántos aquí tienen un dispositivo Android? Ok. Su pantalla está por ahí. ¿Sí? Pueden ver la magnitud de variantes que existen. Del lado de iOS está un poco más controlado. Del lado de iOS tenemos, la pantalla más pequeña tiene 4.7 pulgadas, si no estoy mal, que es lo que viene siendo un iPhone SE. Y de ahí para arriba. Pero miremos aquí, un Galaxy S3, que esta imagen puede que ya esté desactualizada, tiene estas proporciones. Y de ahí tenemos toda esta galería. Si no probamos, el día de mañana cuando lancemos la aplicación, va a resultar que el botón que era así, se mira así. Y es tan pequeño que el usuario no le puede dar bien. Todo eso debería ir acompañado, claro, de alguien que se dedique a User Interface, de alguien que se dedique a User Experience y nos pueda ayudar con esa toma de decisiones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo las vamos a hacer? Hay una herramienta que se llama Fastlane, no sé si alguien la ha escuchado, es para scripting, para servidores principalmente, y nosotros podemos hacer que cuando yo vengo y publico algo en un repositorio, esto compile mi aplicación e incluso si yo quiero la publique en tiendas. ¿Sí? No es del todo correcto hacer ese tipo de cosas, se los recomiendo que no lo hagan, porque son cosas que todavía prefiero dejar en manos de un humano de, ok, sí, ya probamos y todo, va, publiquemos. Pero en nuestro caso lo que hemos hecho es publicar en dos canales. Por un lado utilizamos Firebase Test Lab, que es este de aquí, con el cual lo subimos a una granja de dispositivos que tiene Google por ahí perdido en algún lugar del mundo, o quién sabe si otro planeta, con N variaciones de pantallas, con N variaciones de sistemas operativos, y decimos, quiero probarlo en un dispositivo de pantalla grande, mediana y pequeña. Quiero probar con distintos sistemas operativos y córralo, me cuenta. Y por el otro lado tenemos las pruebas humanas. Algo importante es que no importa cuánto logren ustedes automatizar pruebas, bien sea de móviles, bien sea de un backend, bien sea de un frontend, etcétera, siempre dejen una pequeña ventana de pruebas humanas. ¿Sí? Porque también lo que hablábamos al principio, funciona, sí, es agradable. Porque por ejemplo, si ustedes prueban una aplicación móvil
en un emulador, ustedes le dan clic a todo con el mouse. Nunca están probando realmente si teniéndolo en la mano es fácil darle clic a alguno de esos botones. ¿Sí? Entonces para eso tenemos Firebase App Distribution. App Distribution se trata de que del lado de Android es sencillo. Les mandamos el APK a los usuarios para que lo instalen, lo prueben y lo vean corriendo. Del lado de iOS, antes tenemos que firmar los dispositivos para que puedan instalar la aplicación sin tener que venir de la tienda. Pero entonces podemos recibir feedback de usuarios de un departamento de QA que nos va a decir, mira, ok, esto pasó. ¿Sí? Ahora, ya vimos cómo podemos ayudar a mejorar la experiencia de nuestro usuario, con audiencias, con remote config, con A/B testing. Ya vimos cómo podemos llevar métricas del desarrollo, de que todo está funcionando bien, con Crashlytics y con performance. Ya vimos cómo hacer algunas pruebas con estas dos herramientas, TestLab y App Distribution. Y por último, tenemos que entender esto. El equipo debe estar informado. Se los pongo así, no importa si un periodista obtiene información de un desfalco millonario, si no la publica. ¿Sí? Entonces, en base a eso, tenemos que hacer que nuestro equipo de desarrollo y demás se enteren. Para eso tenemos Firebase Cloud Functions. Bueno, Firebase Cloud Functions hace muchas más cosas. ¿Sí? Cloud Functions está basado en el principio de disparadores. ¿Qué significa? Yo puedo crear una función que cuando llegue un registro a la base de datos, al crearse, al modificarse, al eliminarse, ejecute acción A, B, C. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, puedo tener acciones cuando un usuario se registra, un usuario elimina su cuenta. En este caso vamos a conectarlo realmente con las funciones de Crashlytics para que cuando haya un error nos avise, y con las métricas de performance. ¿Por qué? Porque vamos a decir, si la métrica está superando más de un minuto, notifíqueme a mi correo que el proceso tal está tardando. ¿Sí? Y así podemos ir creando casos. Por último, tenemos los temas de las integraciones. Firebase hoy por hoy creció, bueno, siempre está creciendo, la verdad es alguna de las cosas bonitas de esta herramienta, es que hoy hablamos de esto, mañana hay dos opciones más. Y creció dándonos integraciones. Un par de preguntas es, ¿ustedes utilizan Slack? ¿Alguien no? ¿Alguien decidió irse por Rocket Chat o alguno de esos? ¿No? Qué bueno. Que viva Slack. Prefiero Slack 1000 veces a un grupo de WhatsApp. Y creo que todos aquí entendemos eso. Ok, después, ¿ustedes, alguno ha usado Trello, Jira, Asana? Sí entendemos lo que es manejar tareas, manejar estados, tranquilos. Ok, pues les tengo buenas noticias. Podemos conectarnos directamente. ¿Sí? Podemos hacer que simplemente cuando se levanta un error, un bloqueo en Crashlytics, nos hable Slack. Y dependiendo de la gravedad, cree una tarea en Jira. ¿Sí? A algunos desarrolladores no les encanta esto. ¿Por qué? Porque si tenías, por ejemplo, planeada tu semana de trabajo hacer estas 3, 4 cosas en Jira, pues ahora hay una nueva. ¿Sí? Entiendo el por qué, sin embargo, creo que esto es mejor, porque al final el error hay que arreglarlo. Y muchas veces los errores es lo primero que se nos olvida registrar como trabajo. Y esto da total visibilidad de lo que estamos haciendo. Creo que a todos nos ha pasado que tenés a alguien a cargo que no entiende mucho del lado técnico y no entiende muchas veces qué hacemos. ¿Sí?
este tipo de herramientas van a facilitar también esa comunicación. Con Slack, pues ideal. Si lo que falla es el performance de los endpoints, escríbale al canal de backend y que vean qué está pasando. ¿Ok? Y por último, bueno, hay más integraciones. Por ejemplo, ahorita se puede integrar directamente con Google AdSense para hacer publicidad del app. Se puede integrar con Google Play Store para unir analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 9 integraciones. Ahorita vamos a ver 3 que son lo que nos cumple con el tema de ahorita. No, hombre. La última es PagerDuty. ¿Alguien ha usado PagerDuty? ¿Alguien sabe qué es? ¿No? Ok, yo tampoco sabía qué era. Resulta que es muy usado ante todo por desarrolladores de Estados Unidos y algunos en Europa. PagerDuty es para que tu producto pueda enseñarle a sus clientes el estado de sus servicios. Les voy a explicar, por ejemplo, si una aplicación está fallando por X o Y motivo o el backend está fallando, uno puede crear una página en PagerDuty que dice, el servicio tal está fallando, lo están arreglando, está funcionando bien. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, podemos hacer... A mí me encantó esto cuando lo vi porque dije, wow, puedo hacer que si la app tiene algún problema, le avisa al equipo, lo coloque en el listado de tareas con cierta importancia y notificar a los clientes, que aunque no lo creamos, es súper importante. Un ejemplo muy grande de esto fue GitLab. ¿Alguien tenía algún proyecto en GitLab por ahí por marzo? ¿Y lo perdió? GitLab tuvo un problema con la base de datos. Perdieron la base de datos, le dieron drop sin querer y resulta que todos los seguros, todas las formas de restore que tenían, no funcionaron. ¿Sí? Tenían backups automáticos, tenían drop de files, o sea, creaban un archivo y lo guardaban, de todo. Y ninguno funcionó. Fue un caos. Gracias al cielo resulta que alguien de infraestructura, 48 horas antes, porque necesitaba hacer unas pruebas e iba a trabajar fuera, había hecho un backup sin decirle a nadie a otro servidor. Pero lo ideal fue cómo GitLab lo manejó. GitLab no se tapó y no, tranquilos, todo está bien, ahorita lo estamos resolviendo. No. GitLab dijo, man, se rompió. Y lo puso en Twitter, o sea, GitLab sí dijo, mira, perdonen, tenemos este problema, no sabemos qué vamos a hacer. Ahí vamos a estar actualizando. Y más bien, en vez de los desarrolladores, en vez de que las empresas se molestaran diciendo, hey, yo pago por este servicio, ¿cómo puede ser que pase esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que recibieron fue apoyo. Esa noche a las oficinas de GitLab hay fotos que subieron después a Twitter. Llevaron cajas de pizza, llevaban cajas de refrescos. ¿Por qué? Porque sabían que adentro había un equipo de ingenieros que estaban viendo cómo lo arreglaban. ¿Sí? Y la gente en Twitter igual, manifestando. Entonces, eso me lleva a mí a que, por ejemplo, PagerDuty tiene un valor increíble al final si ustedes tienen un producto en el mercado. No es lo mismo que algo no funcione, el cliente llame y uno diga, ah, sí, lo estamos arreglando, a que pueda meterse y ver un historial. ¿Este producto funciona? Sí. Tiene un error, está en arreglo. Si está en arreglo, ¿qué se ha hecho por arreglarse? ¿Sí? En este caso yo no les traigo un demo porque es un tema pues más de flujo, más de integrarlo a sus metodologías. Lo que me quisiera abrir es más un panel. Si ustedes trabajan con alguna metodología, si ustedes trabajan de alguna forma, poder que hagan preguntas y todo. Entonces, les quiero dar la palabra. ¿Alguien? ¿El primer valiente? ¿O lo ¿Alguien que quiera opinar? o lo elegimos con el dedito?
Una consulta. Fíjate que yo he leído de Firebase un poco, casi no lo he utilizado, pero en cuanto a los costos y ya cuando estás escalando una aplicación a muchos usuarios, yo vi un caso de alguien que había cometido un error y una función se estaba llamando en las Cloud Function y que le salieron como $25,000 en el mes porque, o sea, se equivocaron, va. Entonces después igual los de Google le ayudaron y todo, pero sí, o sea, ese cuidado, va. ¿Y cómo han hecho ustedes para tener ese control? ¿Y qué tan cierto es eso de los costos cuando ya vas a estar escalando una aplicación, va, en producción? Ok, a ver, sí, yo leí el caso en Reddit y me reía un montón porque es algo clásico, la verdad, te pasa mucho cuando estás empezando, no cuidas ese tipo de cosas. Los costos escalan por uso. El equipo de Google, en cuanto a soporte y todo, la verdad es que son increíbles. O sea, si son de una llamada y mira, tengo este problema y lo arreglamos. ¿Cómo escalan los costos? Sí, Firebase es un poco más caro que una arquitectura normal. Ahora, ahí es donde tienes que hacer un balance. ¿Es más caro que tener un servidor encendido 24/7? Sí. Es más caro que tener un servidor encendido 24/7. Que un deploy me tome tantas horas, que arreglarme, que estar presente en todo el mundo, con un tiempo de respuesta óptimo, y estar pagando también un equipo de arquitectos, un equipo de DBAs, sí, es más barato. Sí, no se trata de hacer a un lado a las personas, porque tampoco, o sea, nosotros tenemos un arquitecto, que es quien ya se encarga de darle un poco más de profundidad al tema, de ok, mira, no, necesitamos reforzar con un servidor XY por allá, ¿sí? Para algunas cosas. Pero evitas que, por ejemplo, un deploy de un sitio web en la arquitectura normal significa darte una llave SSH, que entres al server por una VPN, estás en el server, clonas el repo, tenés que correrlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí simplemente puedo decir Firebase deploy. Se acabó. Lo hace desde mi compu y está publicado y listo. Entonces, es un balance en ese tema. ¿Alguien más? La pregunta es sencilla, solamente cuántos proyectos se pueden tener por cuenta. ¿Cuántos proyectos podemos tener por cuenta? A finales del año pasado podías tener 10 proyectos por cuenta. Dependiendo de qué tipo de proyecto tenés, puedes tener más. Podemos tener un límite de 10 en la categoría de Sparks, que son los free. Si tenés Blaze, los que querrás. Blaze es la categoría de pago por uso, entonces dele, cree lo que necesite. Yo recomiendo muchas veces que hagas una prueba pequeña en Spark para evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, Spark, por ejemplo, si estás usando Firestore, te limita a 2,000 escrituras por día y 20,000 lecturas. Entonces, no va a pasar de ahí, no te pueden cobrar. Pero si usas Blaze, seguís teniendo la capa gratuita de Spark y si te pasas te cobran. Yo el plan que menos recomiendo en ese caso es Flame, porque es un costo mensual que muchas veces, por ejemplo, mientras estás en desarrollo no lo vas a usar. ¿Sí? Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Podrías comparar esto con, por ejemplo, Heroku? Que yo sé que es bastante feo, pero sí, no sé, o sea, eso que me estás diciendo como de tener serverless, o sea, lo veo prácticamente parecido, pero sí sé qué cantidad de servicios está brindando Firebase adicionales a lo que entrega Heroku, pero no sé, ¿qué tipo de proyectos también puedes tener en Firebase? O sea, o solo puedes mantener el backend de tus apps o cualquier otro tipo de backend. Ok, sí, a ver. Heroku, para el que no lo conoce, es básicamente un concepto serverless donde yo pongo
mi código de Node, mi código de Java, Python, bla, 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 bla. Y corre, realmente lo que hace es que corre dentro de contenedores. Y ahí me cobran por uso. Firebase se parece en algunas cosas, sí. Por ejemplo, el tema de Cloud Functions viene siendo similar igual a Lambdas, para quienes conocen AWS. Y Heroku se parece principalmente a la parte de hosting, que es que nosotros podemos hospedar sitios web estáticos dentro de Firebase. ¿Qué tipo de proyectos? Mira, depende más que de Firebase, del tiempo que tengas también. Firebase está diseñado para llevar a aplicaciones de nivel AAA de 0 a 100 tan rápido como sea posible. Ahora, tan rápido como sea posible, a veces es discutible, porque muchas veces hay una curva de aprendizaje. Por ejemplo, lo primero que tenés que romper cuando entras a Firebase es, aquí no hay llaves, no hay una llave primaria, no hay una llave foránea. Todas las bases de datos son no SQL. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que terminamos haciendo es, ok, voy a usar no SQL, y en el caso de nosotros lo que estamos haciendo en la empresa es usar Cloud SQL a la par. Entonces ordenamos data rígida, le decimos en SQL, y la data más flexible por allá. Aunque ahorita estamos intentando despedirnos por completo del SQL. También por temas de costo. Realmente todo se trata de la inventiva. Creo que no conocen tanto Firebase, ¿verdad? ¿Quieren que hagamos un tour rápido por toda la navaja suiza? ¿Sí? Solo para que todos escuchen. La consulta es que si en la capa gratuita de Firebase puedes consultar APIs externas y lo otro, no, solo eso. Sí, pero no. Sí puedes consultar APIs externas de los dominios que Google dice. O sea, sí son, y al final yo hablaba con alguien que le digo, lo entiendo. Cada API externa que estemos consultando es un riesgo para ellos. Sí, no está sabiendo realmente qué va a devolver, no sabemos quién es. Muchas veces, ante todo en la etapa de desarrollo, pues los dominios no tienen un firmado de SSL, o ni siquiera son HTTPS. Bueno, entonces, por decisión general, ok, esta es, todavía está condensada, todavía le faltan como otros 3 aquí abajo, unos 2 por allá. Este es como todo lo que traemos en Firebase. O sea, Firebase empezó siendo, Firebase era en un inicio esto, un real-time database basado en JSONs, que tenía la gracia de que, ok, yo me suscribo y si alguien hace un cambio, me notifican. Listo. Y creció a esto. Vamos a empezar por el lado de desarrollo. Tenemos Cloud Firestore. Cloud Firestore es la evolución de la Real-Time Database. Utiliza ya una estructura más parecida a MongoDB. Utiliza una estructura basada en documentos, índices, referencias, colecciones, etcétera, 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 etcétera. Yo como lo pienso, Firestore es como una hoja de Excel gigante. ¿Sí? Las colecciones son las pestañas y adentro tenemos documentos. De ahí tenemos, bueno, me gustaría que estuviera más abajo, pero ahí lo pusieron. El ML-Kit. ¿Cuántos de ustedes han querido hacer algo que con reconocimiento facial? Reconocimiento de textos. Reconocimiento de imágenes. ¿Lo han hecho? Porque no conocían ML-Kit.
porque MLKit ya está hecho. Es una librería, ustedes la instalan, pueden decidir si quieren que corra dentro del dispositivo o utilizando las APIs de Google para utilizar reconocimiento facial. MLKit por el momento está en mobile y está un alfa de web. Todavía en web está siendo un poco más complicado, ante todo por temas legales ahorita. Con Europa, ante todo con el tema de la GDPR, una web no debería poder detectar la cara de una persona, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces hay un tema legal ahí que están peleando que se quedó en alfa. ¿Ya? De ahí está Cloud Functions. Lo que les decía, son pequeños fragmentos de código. La mejor forma de explicarlos son triggers de una base de datos. Pero aquí son más todavía, porque no solo se basan en tu base de datos, sino pueden ser temas de Crashlytics, temas de Tesla, pueden ser temas de autenticación, hosting, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que ahora la empaquetaron, que les voy a enseñar más abajo, es una Cloud Function que lo que hacía es, yo subo una imagen y mi imagen está en 4K, Full HD, o sea, una foto a lo máximo. Genial. ¿Cuál es el problema? Los demás usuarios no la van a poder ver porque no tienen un internet tan bueno. Entonces había una Cloud Function como ejemplo que lo que hace es agarrar esa imagen y redimensionarla para que los demás usuarios la puedan ver. Como lo que hace Facebook. De ahí tenemos autenticación. ¿Cuántos de ustedes han querido que en su app se autentique Facebook, Twitter, GitHub, usando números de teléfono? Microsoft, incluso si quieren para la empresa, si usan 365. Han querido que use Google Authentication. Han querido que use Apple ID ahora. Google Play Games, Apple Games y por supuesto Yahoo. Pues todas esas opciones ya existen en Firebase Authentication. Ustedes vienen y dicen, bueno, quiero poderme autenticar con Facebook. Crean el Facebook App, consiguen el API Key, el API Secret que los necesitan, se los dan a Firebase y le dicen, bueno, autentique. Ya las librerías se encargan de manejar la autenticación. Luego está el hosting, lo que hablábamos es bastante parecido a Heroku. Básicamente se trata, por ejemplo, en nuestro caso, en un principio lo que era el frontend web de administración de la aplicación que tenemos, estaba en un servidor por ahí pequeño, hasta que dijimos, ¿sabes qué? Llevémonos al Firebase Hosting. ¿Por qué? Parte de la gracia del hosting es que ustedes tienen algo que se conoce como un deploy atómico. ¿Qué significa esto? Google tiene servidores en muchos lugares de este mundo y lo que ustedes no quieren enfrentar es downtime, ¿sí? Cuando actualizan un sitio web. Si ustedes utilizan Firebase Hosting, ustedes vienen y dicen, quiero hacer deploy y mi servidor principal es el este de Estados Unidos, región A1. Ok. Publica y ellos se encargan de que hay un balanceador que dice, todos los usuarios que están viniendo a este servidor, váyanse al B1. Todavía está cerca, pero no es este. Ustedes hacen deploy. En aproximadamente 1 hora habrán terminado el deploy a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes solo hacen deploy a un server, se acabó. En ese momento Firebase empieza a hacer deploy a los demás servidores, viendo que los usuarios que están conectados a un servidor se conecten a otro. De esa forma nunca tenemos un downtime para los usuarios. O sea, yo ahorita está en producción y puedo decir deploy. Hagámoslo.
para que vean que no son mentiras. Perdonen el internet. Ok, esta es una aplicación en Angular, sí, es el administrador, está sobre Firebase Hosting. Yo aquí tengo la consola y le voy a decir, mire, haga un deploy. Cuando quieras. Ahorita estoy inicializando el deploy. Yo recargo el sitio web. Y aquí está. Y ya completó. O sea, nunca me di cuenta que hubo un cambio. ¿Sí? Ok. Luego está Cloud Storage. El equivalente es un Amazon S3. ¿Sí? O sea, es tu disco duro para que metas lo que querrás. Ahí cargas videos, documentos, fotos, etc. Por último, el inicio de todo. El Real Time Database es una base de datos basada en JSON. Y a mí lo que me gusta es que está separado en 3 pedazos. Desarrollo, mantenimiento y crecimiento. ¿Sí? Estas son básicamente las herramientas que vamos a necesitar para crear una aplicación. Estas son las herramientas que vamos a necesitar para mantener una aplicación con vida. Por eso tenemos Crashlytics, que les mencionaba antes, para manejar los errores, saber cuando algo falla, que nos dé logs de esos fallos en los teléfonos ajenos. De ahí tenemos Performance Monitor, para hacer mejoras continuas. Tesla, que es una granja de teléfonos gigante, funciona en Android y en iOS. De ahí tenemos App Distribution, que es lo que les decía, llevarlo a usuarios reales, beta testers. Y por último, tenemos la capa de crecimiento. Firebase trae de forma nativa y ahora ya está conectado directamente Google Analytics. O sea, yo puedo decir, el último usuario que abrió mi aplicación fue hace tanto tiempo, estuvo en tal pantalla, vio esto, vio aquello, ¿sí? Y lo bonito es que se conecta aún más allá, con predictions. Firebase Predictions se trata de que ustedes crean eventos que se conocen como eventos de conversión. Por ejemplo, un evento de conversión es, el usuario compró vidas para mi juego. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a predecir en base a datos cuántos usuarios lo van a hacer dentro de una semana. La predicción más básica es cuántos usuarios voy a perder en una semana. ¿Sí? Después está A/B testing, que empieza a hacer ya temas de crecimiento, darles experiencias diferentes, probar ideas. Tenemos Cloud Messaging. Cloud Messaging son push notifications. ¿Sí? Lo bonito, son gratis. Ustedes pueden crear un proyecto y mandar notificaciones sin costo. Hay varios tipos de notificaciones. Hay notificaciones individuales, por temas y por broadcast. ¿Sí? Broadcast, e incluso el broadcast podemos hacer una pequeña segmentación usando audiencias para que solo a los dispositivos de iOS les llegue que hay una nueva versión publicada en la tienda. ¿Sí? Está Remote Config, lo hablábamos hace un tiempo, crear variables, hacer que la aplicación cambie sin cambiar a la aplicación. Dynamic Links. ¿Cuántos de ustedes han abierto un link? Por ejemplo, WhatsApp, wa.me/número de teléfono.
¿Alguien ha visto alguno? ¿Sí? O sea, si yo a ustedes a sus teléfonos les mando wa.me si les mando este link, les va a abrir WhatsApp. ¿Sí? Les va a abrir WhatsApp y les va a abrir un chat con esa persona. Estos se llaman deep links. ¿Cuál es el problema? Resulta que iOS y Firebase tuvieron que trabajar juntos porque iOS y Android interpretan diferente los deep links. Si ustedes hacen un link para Android, es de una forma. Si ustedes hacen un link para iOS, tiene que ser diferente. Entonces en web se volvió un tema de los navegadores tenían que validar qué sistema operativo era para enseñar los links correctos. Si ustedes usan Dynamic Links, no hacen eso. Ustedes crean un link, ese link es general, y lo que pasa es que cuando el usuario le da clic, realmente lo que está haciendo es ir a un servidor de Firebase que lo redirige al link correcto. ¿Sí? Por último, me salté In-App Messaging. In-App Messaging es parecido a Cloud Messaging, pero la idea es que no son push notifications, sino son formas de anuncios para las aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes descargan la app de Uber Eats, o he visto que aquí es bastante más popular Hugo, y ustedes en una de esas entran a la app y les sale un anuncito que dice oferta, envío gratis. Ustedes podrían hacer eso con App Messaging sin una línea de código, solamente poniendo la dependencia. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda más? Solo quería saber si todos están incluidos en el paquete Spark, en el free, más que todo por el ML-Kit. Sí, todo está dentro del Spark. ML-Kit vas a encontrar algunos límites. Por ejemplo, si utilizas ML-Kit, la parte de reconocimiento de textos, en el lado gratuito solamente va a reconocer textos con el alfabeto arábigo, el que usamos nosotros. ¿Sí? Si usas la capa de Blaze, ya reconoce todos los alfabetos. Ya podrías poner un texto en hindi y lo va a reconocer. ¿Sí? De ahí los demás igual, lo que tienen son límites de uso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Son buenas? ¿No? Bueno, pues a todo esto casi 50 minutos y creo que no saben cómo me llamo algunos. Para adelante dije. Mi nombre es Javier Batres. Es un gusto. De verdad, un gusto muy grande poder compartir esto, poder platicar con ustedes. Y ante todo quiero que se lleven una idea, ¿sí? Y es lo que yo trato de empujar mucho con mi equipo, y es que hagamos lo mejor juntos, ¿sí? Y ante todo, más rápido, ¿sí? Eso quiero de verdad motivarlos porque uno dice, no, yo puedo, y sí, uno puede, pero si lo hacemos juntos vamos a hacer algo mejor. Y es por eso que está en las comunidades. ¿Ok? Fue un gusto.